Ok, pues hoy vamos a seguir hablando acerca del pecado, pero hoy vamos a hablar de los resultados del pecado. Y esto es bien importante porque como parte de esa experiencia que tuve hoy, es bien importante que las personas, ¿verdad?, reconozcan cuál es su necesidad y cuál es su problema. Y el problema es que son pecadores, pero, o sea, esa es la fuente del problema, pero el problema son los resultados de ese problema. Por ejemplo, uno dice, alguien tiene glaucoma, pues es un problema, pero el problema no es que tiene glaucoma, el problema es que la glaucoma deja a la persona ciega. Pues es lo mismo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso, así que vamos a orar. Padre Celestial, te pido que estés con nosotros hoy, que sea de provecho, que podamos entender un poquito mejor cuál es nuestra necesidad, cuál es la necesidad del mundo que nos rodea y volvernos a darnos cuenta y ser más fervientes en reconocer esta necesidad y hacer algo por tratar de resolver este problema. Y esto pedimos hoy. Dice la cosa, esa era una de las cosas que quería tratar en la conversación que tuve hoy con esa persona, que a veces, ¿verdad?, la iglesia se desenfoca de su tarea principal, ¿verdad? Porque la iglesia tiene muchas tareas y tiene muchas cosas que tiene que hacer, pero una tarea bien fundamental, o sea, la cosa es que cómo uno hace esta tarea, es la pregunta, ¿ves? Pero la tarea fundamental de la iglesia es salvar a las personas, ¿verdad? Porque la gente, por ser pecadores, van rumbo al infierno. ¿Verdad? Cuando yo era médico, cuando estaba estudiando medicina, pues yo decía, wow, nosotros vamos, eso lo mejor que tú puedes hacer, estás curando a las personas. Yo dije, la cirugía de catarata es algo donde tú le das visión a la gente. Pero después tenía una persona que por cierto, interesante porque él lo que dijo estaba cierto, pero su conclusión estaba completamente equivocada y demuestra el problema de que tiene la lógica. Él dijo, la cirugía de catarata es una de las cirugías más invasivas y más letales que se hace, porque la expectativa de vida después de cirugía de catarata es solamente 4 años. Yo dije, wow. Me puse a pensar, y no es que la cirugía de catarata mate a la gente, es que la gente le da catarata poco antes de morirse. Entonces, me voy a morir. Eso era hace 20 años y la cirugía de catarata se hacía cuando ya la persona la visión la tenía bastante mala. Hoy en día, básicamente, cuando la gente se retira, yo recomiendo que hagan cirugía de catarata porque es una cirugía refractiva y antes se esperaba hasta que la persona no pudiera guiar, o sea, era una cosa mucho más avanzada. Pero ahí es donde de verdad hace una diferencia grande la cirugía de catarata, pero hoy en día pues se hace a modo refractivo y para corregir espejuelos y eso, pero el impacto más grande lo tiene cuando ya las cataratas están más avanzadas. Pero entonces lo que yo me estaba dando cuenta es que la parte de verdad importante de lo que yo estoy haciendo solamente le está extendiendo visión por 4 años a las personas. O sea que no es que un nene nace ciego y lo sanamos y le damos una vida entera de visión. Eso no lo podemos hacer. Lo que estamos haciendo es gente que vieron bien toda su vida, le estamos dando 4 añitos más de visión. Eso no es tan significante. O sea, en el overall scheme of things. Sí es bueno, pero no es algo tan contundentemente, ¿verdad? Comparado con si nosotros podemos evitar, porque también una persona que vino ciega de glaucoma y un montón de cosas, retinopatía diabética, y básicamente estaba ciega y no había mucho que se podía hacer. Él dijo, ¿alguna vez veré bien? Yo dije, en esta vida no vas a ver bien, pero asegúrate que participes en la resurrección, porque ahí vas a ver bien. Entonces le di plan de salvación, habló un poquito. Y esa es la cosa, que la necesidad que de verdad tiene la gente no es más dinero, no es cirugía de catarata, no es la medicina. O sea, sí, son necesidades y nosotros podemos demostrarle amor a las personas, ¿verdad? Dándoles un poquito más de años de vida o de visión o haciendo la vida más cómoda.
Pero al fin y al cabo, comparado con la eternidad, ¿verdad? Si uno se pone a pensar lo que envuelve la eternidad, y es algo que nosotros perdemos esto de vista, ¿verdad? Yo tengo que admitir que es muy fácil uno ver lo que nos rodea y olvidarnos de esa parte que no vemos, ¿verdad? Pero uno se pone a pensar de la eternidad y que alguna gente va a estar en el lago de fuego por toda la eternidad, ¿verdad? Y eso nos demuestra que lo que más, el mayor regalo que podemos hacer a las personas es presentar el plan de salvación, que también es lo peor que podemos hacer de alguien. Las dos cosas, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como una cirugía, ¿verdad? La cirugía de catarata puede ser lo mejor que puede hacer para la visión, pero si se hace mal, puede dejarle una peor visión, y especialmente ahora que se está haciendo más temprano, un ojo que más o menos veía bien, ahora queda completamente ciego. Y la gente que rechaza el plan de salvación, esa eternidad ahora la va a sufrir mucho más. O sea que el Evangelio es una condenación a algunas personas y le da algo mucho peor, pero a otras personas los salva. A los que se pierden dice que es olor a muerte, a los que se salvan es olor a vida. ¿Me puede explicar un poquito? Sí. Las palabras que... En Romano dice que, ¿verdad? No sé en inglés, el preaching of the cross, o algo así, la prédica de la cruz, a los que se pierden es olor a muerte, y a los que se salvan es olor a vida. Ahí vino Y entonces, pues, a esos que lo que pasa es que la persona que rechaza el Evangelio va a tener un peor castigo que las personas que aceptan el Evangelio. Como lo que dijo Jesucristo, que a aquellas ciudades que habían rechazado su testimonio le iba a ir mucho peor que a Sodoma y a Gomorra. Porque si hubiera habido profeta como ese en Sodoma y Gomorra y en Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido, pero Capernaum y otra ciudad, no recuerdo cuál era, tuvieron el Hijo de Dios allí y no lo aceptaron, lo rechazaron. No tener conocimiento del Evangelio y tener conocimiento ahí donde... ¿Será? Exacto. Es mejor no tener conocimiento Digo, no es que excusa. nunca hayas escuchado el plan de salvación. Exacto. A escucharlo, rechazarlo y entonces... Pero todo el mundo va a escucharlo porque Dios es justo. Yo creo que todo el mundo debe escucharlo, ¿verdad? Bueno, Digo, pero no a la misma intensidad. Exacto. Esa gente que oyeron el Evangelio por muchos años. Y esa es la cosa, o sea, yo conozco gente que oyeron el Evangelio y no lo aceptaron por muchos años y después lo aceptaron. La verdad que esa gente se salvó de un castigo bien grande. Aunque yo creo que la gente también se anestesia. O sea, la gente lo rechaza, pero después de cierto tiempo ya lo dejan de rechazar porque simplemente como que no computen, no lo absorben. Usted sabe que estaba viendo una película con Chele, se llama Come Sunday, no sé si usted la escuchó. Dice que es un caso real de un pastor bautista, un bishop. Parece que cogió clase con Billy Graham. ¿Billy Graham era? Oh, Billy Sunday, No. probablemente. Billy Sunday no sería. Oral Roberts. Oh, Oral Roberts. Oral Roberts. Yo creo que sí. Entonces, era bien conocido y tenía la iglesia llena y todo. Se le murió un tío que él fue a visitar, se le murió el tío y él no le pudo ayudar porque él quería una carta como acusándole de que para que no le extendieran la sentencia porque le compraron droga. Entonces él quería una carta de él para que le ayudara, ¿sabes? Como que era mentira, y él dijo que no iba a hacer eso. O sea, él estaba correcto, pero cuando murió el tío se ahorcó. Entonces eso lo puso a pensar. Entonces él ahí empezó a buscar y dice que Dios le dijo de que porque él vio lo de África, los niños en África se morían de hambre y todo eso. Entonces él dice que el Dios le dijo audible, en voz audible, que ellos se salvaban. Sí, entonces, pero ¿cómo va a ser? Entonces empezó a predicar
sobre que no todo el mundo va a condenación, que el infierno no existía. Y es un caso real. Que la salvación era para todo el mundo. Exacto. Que no Por hay como eso- que por eso- arrepentirse. Y a mí, No le creo a nadie que diga que Dios le dijo, porque hay tanto embuste Exacto. que la gente dice. entonces, pero dice que es un caso real y dijo el nombre, no lo copié. Pero ahora mismo está yo no sé en qué parte del mundo y tiene seguidores otra vez que están siguiendo. Pero no creen en creyendo el eso. infierno. No creen en el infierno, exacto. Que tampoco los testigos de Jehová y yo creo que los adventistas tampoco creen en el infierno. Pero que él tenía una condenación, Hasta en los metodistas hay personas que no creen en eso. o sea, que todo el mundo es salvo. Sí, en la universalidad. Ese es el universalismo. Así que Así está pasando. eso era de modo de introducción. Así que vamos a ver los resultados del pecado. Entonces los resultados del pecado tienen aspectos en varios, o sea, resultados en varios planos y hacia varias personas. Primero vamos a ver el resultado del pecado hacia Dios. Y yo me recuerdo, esto lo estaba diciendo un rabino, que es interesante, que había una nena que estaba diciendo, yo creo que la manera que estaba diciéndolo era que ella había hecho algo malo y entonces ella pensaba que ella no valía nada porque sabía que Dios tenía coraje con ella y pues, porque había hecho algo malo, entonces ella se sentía como que no, o sea, no valía nada. Pero entonces el rabino le estaba diciendo, y entonces el rabino le dijo, o sea, tú dices que tú no vales nada porque Dios tiene coraje contigo, pero tus acciones son capaces de enfurecer al creador del universo, un ser infinito que se da cuenta de lo que tú estás haciendo y le da coraje y dice, o sea, eso es lo que significa que tú eres bien importante, que tú puedes causar que el Dios Todopoderoso tenga coraje por algo que tú te fijes en ti. Ella se puso a pensar en eso y se dio cuenta que en cierto sentido eso es como esa paradoja, ¿verdad? De que somos nada porque Dios tiene coraje con nosotros, pero también demuestra que somos importantes porque nosotros podemos causar molestia de parte de Dios, ¿verdad? Y también hay otra paradoja, porque eso no es el resultado del pecado, es lo que llaman la molestia divina. O sea, Dios reacciona a nuestro pecado. Y eso es algo que es bien paradójico, porque nosotros vemos, no sé si voy a mencionar este versículo después, pero como me vino a la mente ahora, sí, lo voy a mencionar un poquito después. Y vamos a ver un poquito más la paradoja a medida que la vamos desarrollando. Vamos a mirar algunos de los términos. La Biblia dice que Dios siente odio, ira, furia, que es de verdad la palabra fuego. Y la paradoja está en que ¿por qué es que Dios se molesta con algo que Él permitió que ocurriera? ¿Ves? Sin embargo, esta es una reacción natural y genuina de Dios contra el pecado. Así que aunque Dios permite el pecado, y esto es algo que a veces yo tengo como un insight de esto, porque a veces uno pasa por experiencias parecidas, pero, o sea, por ejemplo, cuando uno castiga a un hijo, pues eso afecta a uno también, ¿ves? ¿Verdad? O alguien cercano a uno hace algo contra uno y uno tiene que ver con esa situación, pues eso afecta a uno, ¿ves? Entonces, de esa misma forma, ¿verdad? Dios está como atado a su creación, donde Él tuvo que permitir el pecado, pero Él no puede zafarse de nosotros por ser su creación
y él también tiene que experimentar unas consecuencias por ese pecado, ¿ves? Y eso es una reacción automática que como que Dios no puede evitar. Es tan natural como 2 más 3 es 5. Entonces él, o sea, porque él permitió que el pecado ocurriera para permitir algún bien mayor, pero con todo y eso, pecado es pecado y su naturaleza reacciona bien fuertemente en contra de eso. Y es parte, yo creo que del sacrificio que Dios tuvo que hacer para permitir que nosotros llegáramos a un estado, ¿verdad?, que no pudiéramos llegar si fuéramos como los ángeles, que simplemente, básicamente tienen una sola decisión. Aún los ángeles, ¿verdad?, pueden escoger, ¿verdad?, y ahí tuvo que permitir el pecado, pero por ejemplo los animales que no, de verdad, no pecan, pero son inferiores. No llegan, no tienen el potencial que tenemos nosotros. Pero para poder crear seres que tuvieran ese potencial, él tuvo que abrirse a que entrara el pecado y él entonces reaccionar contra ese pecado. Entonces, ¿verdad?, yo creo que es esencial que la iglesia perdonen estoy un poquito ronco. Es esencial que la iglesia enfatice el horrendo del pecado y sus consecuencias nefastas, ¿verdad? Y eso es parte de esa cosa de enfatizar la idea de que Dios es santo, ¿verdad? Y si vemos el Padre Nuestro yo creo que no solamente repetimos como simplemente algo que debemos repetir, y a veces tenemos tanta familiaridad, a veces las cosas que tenemos familiar, como que el cerebro lo comprime, hace el Padre Nuestro y salta, ¿verdad? Dice el Padre Nuestro y ya se acabó. Pero nos ponemos a pensar las partes, lo que está diciendo. Y yo creo que eso no es solamente un patrón de oración, sino que es un patrón de vida y un enfoque de qué es lo que nosotros debemos estar haciendo para Dios, ¿verdad? Esa es una cosa que le dije a esta persona, ¿verdad? Que en ningún sitio del Padre Nuestro dice que debemos estar orando para que no vengan terremotos. ¿Verdad? Quizás lo podemos ponerlo en el pan nuestro de cada día, pero no es el énfasis mayor de la iglesia, ¿verdad? Porque son cosas que quizás podemos orar que no haya una guerra, ¿eh? Porque ahí podemos hacer algo, pero este tipo de cosas que de verdad, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Pero que ese Padre Nuestro, ¿verdad?, es un patrón de vida y comienza, ¿verdad? Yo creo que lo que está arriba es lo más importante. No, quizás no es correcto decir eso, pero es lo más fundamental. Y para que todo lo demás haga sentido, pues esa tiene que ser todo lo demás como que guinda de eso, y es la idea de que, o sea, que Dios es santo, ¿ves? Santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que tiene que hacer la iglesia, que todas las otras cosas pasen, es santificar el nombre de Dios, decirle al mundo que Dios odia el pecado, ¿ves? Y lo odia. Por eso es que Dios mandó destruir los cananitas. Y muchos cristianos dicen, he oído gente que dicen, yo dejé de ser cristiano porque me puse a leer ¿verdad?, ese Dios genocida del Antiguo Testamento. Y la cosa es, los cananitas eran una gente horrible, o sea, eran violentos, ellos sacrificaban a sus niños en el fuego. O sea, ¿qué tipo de gente cogen a sus bebés y los ponen encima del fuego y se ponen a tener orgías, hombres con hombres y mujeres con mujeres, oyendo a sus nenes gritando en el fuego? Son cosas horribles. Y la cosa es que esa misma gente que dice que es un Dios genocida debe tener cuidado, porque si nosotros empezamos a hacer las mismas cosas nos va a pasar lo mismo también. Es un aviso de que, o sea, ese tipo de cosas que se están pensando, no a ese punto, pero con esto de verdad del aborto de postparto, que es infanticidio, eso ya empieza a acercarse a eso. Eso no le gusta a Dios. La ira de Dios va a empezar a caer aquí y allí.
Entonces, es interesante porque había un conde francés que se llamaba siempre se me olvida el nombre de él, pero él vino a los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Oh? Bromeando con él, el condenado. Empezaba con él, era como la Tourette o algo. Él vino de Francia a ver qué era lo que estaba haciendo que los Estados Unidos fuera un país tan próspero, y esto era en los 1800, poco después de la guerra Civil. revolucionaria, antes de la guerra civil. Y él escribió, él se llamaba yo ni me recuerdo, no lo puedo pensar, pero una de las cosas, y entonces hay muchos dichos que se le atribuyen a él que a veces no, de verdad no los dijo, así que yo no estoy seguro si esto fue una de las cosas que él dijo, pero si no fue una cosa que él dijo, esto es algo que mucha gente repetía y decía que él decía, muchos americanos, así que aun si él no lo dijo, es algo que en como que en el psiqui americano se estaba atribuyendo la grandeza de los Estados Unidos a esto. Entonces, lo voy a leer. ¿Ustedes entienden inglés? Por lo menos él, sí. Y yo un poquito. Lo voy a tratar de decir en español. Ellos no. Busqué a ver dónde estaba la grandeza y el genio de América, y lo busqué en sus grandes y cómodos harbors, puertos, y en sus grandes ríos, y allí no estaba. Busqué en sus campos fértiles, sus bosques sin fin, y tampoco estaba allí. Lo busqué en sus ricas minas y en su vasto comercio mundial, y allí tampoco estaba. Lo busqué en el Congreso Democrático y su incomparable Constitución, y allí tampoco estaba. Dice, no fue hasta que fui a las iglesias de América, ¿verdad? De los Estados Unidos, y oí que de sus púlpitos oí que de sus púlpitos salía una llama como un fuego que predicaba rectitud, y dice, y no fue hasta que hice eso que entendí el secreto de su genio y de su poder. Dice, América es grande porque América es buena, y si América deja de ser buena, dejará de ser grande. Y eso es algo que es bien cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos que, ¿verdad?, predicar la rectitud y la importancia, ¿verdad? Porque si no, esa molestia divina y esa santidad de Dios que reacciona contra el pecado. Pero lo interesante es que aunque, ¿verdad?, Dios tiene esa reacción contra el pecado, esa ira, pero es una ira que Él puede controlar, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de la paciencia de Dios, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios es paciente, tenemos que darnos cuenta que eventualmente, ¿verdad?, esa ira cae sobre el pecador, ¿verdad? Y en toda la vida, pero si no actúan en esta vida, eventualmente va a haber un desenlace, ¿verdad? Y todas las inrectitudes van a ser pagadas. Así que vamos a leer algunos versículos. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Interesante porque muchas personas dicen, Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Pero acá dice, al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. Yo creo que es más correcto decir, Dios ambos odia y ama al pecador. Pero Él odia al pecador porque es un pecador, pero también lo ama, ¿verdad?, porque está hecho a su imagen. Éxodo 20, 4-5 dice,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Romanos 1:8 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un poquito más adelante en Romanos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí está hablando de los judíos, que tenían la Biblia, tenían la verdad. Te atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y entonces, ahora voy a leer unos versículos que hablan un poquito de la paradoja del cual estaba refiriéndome al principio, que tan fuerte es la aversión de Dios contra el pecado, que en algunas ocasiones ha llevado a Dios cerca del límite de su tolerancia, casi al punto donde llega a concluir que el plan no valía la pena. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vamos a leer unos versículos. Estos son versículos que demuestran ¿cómo se llama? No un conflicto interno, pero un encuentro de, pues básicamente una paradoja dentro de Dios, un encuentro de distintas realidades, ¿verdad?, dentro de Dios mismo. Y vamos a leer estos versículos para que vean lo que estoy diciendo. Génesis 6, 5 al 8 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Esto es un versículo que es uno de los versículos más paradójicos, ¿verdad? Y que hasta cierto sentido se podría usar para decir, ¿verdad?, como muchos versículos que son, yo creo que hay muchos sitios donde nosotros vemos como que es como si estuviéramos viendo dentro de un reactor nuclear. O sea, estamos viendo cosas que quizás son hasta muy como el corazón de Dios, y son cosas que a veces nos da tanta dificultad que nos destruye casi, ¿ves? Entonces, pero que ahí también es donde vemos en cierto sentido una realidad que si ponemos a pensar ¿cómo se llama? La aceptamos y nos ponemos a pensar en ella y la tratamos de comprender un poquito, nos lleva a entender cosas que pueden ser de gran beneficio y entender un poquito más la mente de Dios. Pero cuando uno se pone a ver, este es uno de estos pasajes, ¿ves?, que son bien, como que ahí uno ve algo bien íntimo de Dios, que cómo es que, o sea, Dios creó al hombre, ¿verdad?, al ser humano. Él sabía que todo esto iba a pasar, ¿ves? Como creó al hombre, y cuando llegó a ese punto se arrepintió de haberlo hecho. O sea, y la cosa es que, o sea, lo que uno tiene que pensar es que esto es genuinamente como Dios se sentía, ¿ves?, cuando vio lo que el ser humano estaba haciendo. Ahora, él sabía, ¿verdad?, que él tenía un plan y que todo iba a resultar, y que, ¿verdad?, ahí estaba Noé. O sea, no esperó hasta que, ¿verdad?,
como quedaba uno solamente, una familia, ahí entonces cambió el plan. Pero que es algo, a veces para tratar de poder, ¿cómo se llama? Put our hands around, o sea, poder apreciar o poder bregar con estas paradojas, lo que hacemos es que minimizamos los componentes de la paradoja, ¿ves? Entonces decimos, bueno, no es que de verdad Dios se arrepintió, ¿verdad? Y como que minimizamos que quizás Dios de verdad veía eso y la reacción de él era tan y tan negativa a todo lo que estaba pasando, que de verdad así era como Dios se sentía, ¿verdad? Su emoción se sentía así, pero su mente, ¿verdad? Entendía por qué fue que él lo hizo, y obviamente él siguió con el plan. Pero que esa es la reacción genuina de Dios hacia el pecado, ¿verdad? Hacia nosotros. ¿Ves? O sea, Dios nos ve básicamente como cucarachas, ¿no? Como una mujer de las cucarachas. Lo que quiere, ahora mismo no tenemos la casa está llena de unas maripositas. Y están por todos lados, no sabemos de dónde vienen. Y mi esposa le da una clase de fogona y se pasa con un spray de con un aceite de naranja, de cítrico. Okay. Echando ese spray por donde quiera que ve las maripositas esas, las mata. Eso es como un comején. Tiene las No alitas es negras. pero no es un comején, es un moth, un pequeño moth. Lo que pasa es que nosotros tenemos comida de gallinas y cosas. Yo creo que alguna de esas comidas trajo eso. Okay. Pero ella lo que quiere es raer de la tierra, sobre la faz de la tierra, esas maripositas, ¿ves? Y así como Dios nos ve a nosotros, un pest, ¿ves? ¿Cómo se llama eso aquí? Una plaga. Una plaga. ¿Ves? Como una plaga. Realmente, porque eso es lo que somos cuando estamos separados de Dios. Éxodo, y eso no fue la única vez que pasaba, en Éxodo 32, 9 al 11, dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se enciende mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu fuego contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y esos pasajes, ¿verdad? Uno puede decir, se ven tan contradictorios, pero si uno los toma en serio, ¿verdad? Y obviamente, o sea, Dios estaba probando a Moisés, pero de verdad así era como él se sentía. ¿Ves? Y hay estos son pasajes donde hay muchas cosas que están, muchas tramas, ¿verdad? Que se están entrelazando para llegar a esos resultados. A veces nosotros vemos nada más que una trama y lo sobresimplificamos. Pero no solamente estaba Dios probando a Moisés, él también estaba expresando lo de que él de verdad se sentía contra esta gente, ¿ves? De verdad los quería destruir, ¿verdad? Y no es que Moisés, y es otra paradoja también, porque nosotros decimos, si Moisés hubiera dicho así, aquí estoy yo, Jehová, haz conmigo lo que tú deseas. Sí. Y esa es la paradoja, bueno, porque uno dice, pero ¿de verdad Moisés cambió el plan de Dios? Bueno, y cuando nosotros oramos, ¿de verdad cambiamos el plan de Dios? Nosotros nos conformamos, entonces nosotros somos conformados al plan de Dios. Nosotros somos conformados al plan de Dios, pero lo que también tenemos que darnos cuenta es que las oraciones tienen consecuencias. ¿Ves? Ahora la cosa es que cambiamos el plan de Dios. No, porque el plan de Dios incluía que nosotros íbamos a orar. Okay. ¿Ves? Incluía el cambio en nosotros Y también. el cambio en nosotros. ¿Ves? Todo eso ya estaba incluido. Nosotros no cambiamos el plan de Dios, pero nuestras oraciones cambian lo que está pasando. ¿Ves? Hacen una diferencia, pero no cambian el plan de Dios, porque eso era parte de todo del plan de Dios. ¿Ves la paradoja? Así que... Bueno, nosotros
tuvimos la experiencia de la enfermedad de mi nieto. Nosotros, cuando yo llego a cuidar lo que es con esa bacteria, pues él tuvo 20 días en coma. Él no reaccionaba, así. Y cada vez que llegaba un médico, lo miraban, preguntaban qué pasó, pero no hacía nada. Le decía, pues, esperan, porque le hacían pruebas, le decían esta bacteria, que si es del gato, después que no era la del gato, y que era Las pruebas salían negativas todas. Ajá. Entonces él decía, good. Y cada vez que venía la prueba, good, salió negativa. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué usted dice good si todavía no sabemos lo que tiene? ¿Sabe? Dice que lo que pasa es que mientras todo salga negativo, nosotros vamos a ver que el cuerpo está luchando. Pero el niño estaba inerte. No sé lo que era, no respiraba más nada. Yo viví esos momentos como me desesperaba internamente. Yo miraba la cara de los médicos y no había ninguna respuesta, nada más que no se podía hacer nada, hay que esperar que reaccione. 20 días esperando. Ya a lo último, nosotros, desesperados, oramos. Nos fuimos a una salita y vamos a orar y lloramos. Y nosotros lo único que hicimos fue decirle al Señor, Padre, sea hecha tu voluntad. Nos fregamos sus manos. Él es tuyo. Si la voluntad tuya es que él, bueno, esté aquí ahora, viva, pues es tuyo. Solamente danos la fuerza para nosotros poder pues, soportar el momento y podamos ser fuertes y ayudar a mi hija, que era la mamá del nene, y que podamos seguir adelante. Porque nosotros no podemos cambiar el plan de Dios. Y la cosa es que uno puede decir, bueno, oramos y cambió, ¿verdad? Ahora, aún si uno dijera, bueno, hubiera cambiado anyway, aún si no hubiéramos orado, pero el hecho de que nosotros oramos por algo, Dios nos puso en el corazón, ¿verdad? O vino en nuestro corazón orar por algo y después se dio. Es como que, o sea, como que Dios nos estaba diciendo en cierto sentido como lo que venía en el futuro y nosotros participamos de eso, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros estamos agradecidos. Claro. Agradecidos de Dios. Y es un boost. Exacto. A la fe de ustedes. Exacto, porque eso nos llevó a confiar más en Dios. Claro. ¿Sabes? Porque nosotros se lo entregamos ya sea para vida o para lo que sea. Exacto. Porque nosotros queremos la sanidad de Él, pero es la voluntad de Dios. Para que nosotros lo aceptamos y se lo entregamos. Exacto, y que esa es la gran paradoja, porque tuve una experiencia que yo me recuerdo, yo no sé si le he contado esta historia, que yo la cuento de cada rato, porque es algo que me impacta tanto. Yo me recuerdo que después de cuando murió Brezhnev, que era dictador de Rusia, ¿le he contado esta historia? No. Cuando murió Brezhnev, que había sido dictador de la Unión Soviética por muchos años, pusieron yo creo que a Yuri Andropov. Entonces Yuri Andropov duró 2 o 3 años y se murió. Y cuando se murió yo estaba en escuela graduada en el seminario y yo dije, oh wow, los cristianos deberían ponerse a orar para ver si Dios pone a alguien que permita que la Unión Soviética cambie, ¿verdad? Y se abra para la evangelización. Yo me recuerdo que yo le mandé al presidente de la universidad una carta, un email diciendo eso, dije, vamos a deberíamos declarar un día de oración, ¿verdad? Un sábado, para no tener que cancelar clase o algo así. Yo me recuerdo que él me escribió una carta, yo pensaba que se me había perdido, pero hace poco la encontré, la tengo aquí en mi maleta. Y él dijo, nosotros sabemos según la profecía que Rusia nunca va a cambiar. Y no hay necesidad de ponerse a orar que la Unión Soviética se abra, porque sabemos que ellos van a hacer
seguir persiguiendo básicamente hasta que venga Jesucristo. Lo que tenemos que orar es que los cristianos aprendan a tolerar ese sufrimiento. Y yo dije, no estoy convencido. Si ellos no lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Y yo fui un sábado y me puse a orar, no recuerdo cuántas horas oré, pero fue bastante tiempo. Que Dios pusiera a alguien que hiciera cambios que resultara en que la Unión Soviética se abriera al Evangelio, ¿ves? Que hubiera libertad para que pudieran ir misioneros. Y ahí fue donde pusieron a ¿cómo se llama él? A Gorbachev. Pusieron a Gorbachev. Gorbachev sacó un plan que se llama Perestroika, creo que era. Glasnost y Perestroika. Glasnost y Perestroika, que era apertura. O sea, y yo creo que una apertura y otra claridad, una cosa así. Porque ellos tenían un problema que era que ellos no podían, la economía de ellos estaba chocada, comunismo, sí, socialismo. Sí, no funcionaba porque ellos no tenían una buena manera de saber el valor de las cosas. Y cómo lo que llaman allocate resources, cómo distribuir los recursos, ¿verdad? Nosotros tenemos unos mercados, entonces pues él decidió que tenía que haber más libertad y tenían que permitir un poquito los principios del mercado que entraran, ¿verdad? Y eso incluía también que el mercado se basa en información, así que tenían que soltar un poquito los controles que tenían sobre la información. ¿Ves? Y al empezar a pasar esas cosas, pues entonces vino información y la información, entonces es como abrir una represa. Y por ahí empezó a entrar también información acerca de la libertad y de todas esas cosas, y la Unión Soviética terminó colapsando. Y yo digo, wow, Dios contestó mi oración. ¿Ves? Ahora, o sea, ¿cómo, de ese punto de vista mío, cómo yo me coloco, ¿verdad?, ahí en el plan de Dios? Yo de verdad no pienso que fue que lloré y porque lloré Dios colapsó la Unión Soviética, ¿verdad? Aunque, quién sabe, pero le mostró el corazón de Dios y lo puso en usted que al orar por un pueblo que necesitaba conocer el plan de salvación. Exacto. Y esa era la voluntad de Dios. Como yo me siento es que había una gran batalla, ¿verdad? Y yo participé en ese ejército, ¿verdad?, que fue y conquistó la Unión Soviética. El ejército de Dios que fue a conquistar la Unión Soviética, ¿verdad? Y yo me siento que yo participé, ¿verdad?, en la caída de la Unión Soviética a través de mis oraciones. Así que, ¿verdad?, vemos eso, ¿verdad?, en esta cuestión ahí de Moisés, y nos salimos un poquito fuera del tema, pero que a medida que vemos estos pasajes, porque vemos, ¿verdad?, cómo se entrelaza esta cuestión del plan de Dios y el pecado y cómo cae todo eso y la reacción de Dios hacia el pecado de una parte, ¿verdad? Y también vemos la reacción de Dios hacia la rectitud, ¿verdad? Porque lo que Moisés estaba haciendo estaba bien, estaba pidiendo que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Entonces vemos el pecado del pueblo, la rectitud de Moisés y cómo Dios reacciona a ambas cosas, ¿verdad?, en una forma bien genuina. Otro pasaje, 1 Samuel 15:35, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esa palabra arrepentir es la palabra naham, y tiene interesante uno estudiarla porque no es exactamente la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra metanoeo, que quiere decir cambiar de mente, pero esta tiene un componente más emotivo, y también tiene el significado de consolar o de consolarse. O sea, cuando pasa algo tan malo que uno tiene que uno mismo consolarse, ¿ves? Y una emoción tan fuerte, que una emoción que causa que la persona cambie de parecer o tome un rumbo distinto. En las situaciones donde Dios se arrepiente, el resultado es que Dios cambia lo que está haciendo y comienza una fase nueva en su plan. ¿Ves? Dios como que lleva su plan hasta un punto donde básicamente llega a lo que llamamos el breaking point, ¿verdad? Para demostrar algo,
y entonces hace un cambio, ¿verdad? Y parte de ese cambio, que donde está ese punto, es también hasta lo que él puede tolerar, ¿no? O sea, no solamente es algo mental, sino que es también Dios reacciona emocionalmente a todo esto que va pasando. Tenemos que contrastar esto, ¿verdad? Para poner todo en ¿cómo se llama? En balance, que también hay pasajes como número 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que cuando Dios decide hacer algo o dice que algo va a pasar, eso es así. Sin embargo, esto no quiere decir que el plan de Dios no tiene desarrollo y que algunas partes del plan de Dios le causen un dolor genuino, ¿verdad? Y vemos que a veces Dios habla, ¿verdad? Algunas de las cosas que Dios dice son lo que llaman cosas contingentes, ¿ves? Por ejemplo, estuvimos hablando, ¿verdad? Del que estaba prediciendo el terremoto y no vino. Con lo que me salió, ¿verdad? Es una de esas situaciones, ¿ves? Dios le dijo a Jonás, ¿verdad? Que fuera a los de Nínive, ¿verdad? Y le predicara que Dios iba a destruir ese pueblo, y después entonces no pasó así, porque ellos se arrepintieron de una forma espectacular, ¿verdad? Y eso todavía está teniendo consecuencias, porque esa gente ahora mismo, ¿verdad? Los descendientes de esa gente son una de las grandes fuerzas evitando que surja estos estados islámicos por allá, porque la gente de Nínive son cristianas y son de los pocos cristianos que existen en esa área, ¿verdad? Y ellos ahora mismo estuvieron envueltos en esa pelea contra el Estado Islámico, y son, o sea, y ellos ven ¿verdad? Que ellos son descendientes de esa gente de Nínive, y ven a Jonás como un gran héroe, y la tumba de Jonás está allí. Yo creo que el Estado Islámico es una de las cosas que hizo, que trató de destruir la tumba de Jonás. Así que Dios sabía lo que estaba haciendo, pero para jamaquearlo, ¿verdad? Tuvo que decirle: ahora mismo como están las cosas, esto es lo que viene para ustedes. Ahora, el hecho, ¿verdad?, que Jonás se había resucitado, pues era bastante evidencia de que él de verdad tenía verdadera palabra de Dios. Cuando usted dice resucitado, ¿es que salió del pez? No, es que yo creo que si uno mira lo que dice la Biblia, hay gente que trata de explicar cómo Jonás pudo estar en el estómago de una ballena, y dice: no, pero no es que no es el estómago, él estaba en el vientre, que estaba en esto, que sí lo otro. Ajá. ¿Cómo podía mantenerse vivo en un entorno que estaba completamente lleno de agua? ¿Ves? Porque no era necesariamente una ballena. Exacto. Y a una ballena, o sea, se quedó atado a una muela o algo así donde estaba, o se metió en los pulmones. O sea que es que las explicaciones que dan para probar de que Jonás estuvo vivo por 3 días y 3 noches son a veces más increíbles que uno simplemente pensar: Jonás se ahogó, se murió, un pez se lo comió, no lo pudo digerir, fue a la tierra, lo vomitó y Dios lo resucitó. Y especialmente cuando Jesucristo dijo que de la misma forma que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así mismo el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Okay. ¿Y qué le pasó a Jesucristo Está después? más lógico. Él murió y se resucitó. Y también eso hace sentido de que viniera el pez. Dice que el pez lo vomitó en la playa, y probablemente vinieron mucha gente y dijeron: wow, mira una ballena, ¿verdad? Y entonces sale esta persona, y probablemente hubo un grupo rodeado allí, lo vieron muerto, y de momento se levanta, empieza a predicarle, y la gente sale corriendo y dice: mira, esta persona vino, estaba muerta, nosotros lo vimos, y se resucitó y ahora está dando este mensaje. Como que eso hace más sentido. Exacto. ¿Ves? Sí, yo nunca he pensado así. Ajá, que de verdad estuviera muerto, y entonces Dios lo resucitó. Ahora no es el mismo tipo de resurrección que Jesucristo, porque Jonás después volvió a morir y la tumba de él está libre. Pero una
una resucitación de los muertos. Ok, algunas preguntas acerca de esta cuestión de la molestia divina. Tuvimos mucho tiempo ahí, pero esto es un aspecto, ¿verdad?, que es importante enfatizar, porque es cierto. Y segundo, que el plan de salvación, cuando estamos hablando de las personas, no es algo puramente intelectual, ¿ves? Hay un componente emocional bien fuerte, y muchas veces la gente acepta o rechaza las cosas no basado en la lógica, sino en las emociones, ¿ves? Y entonces tenemos que ver que parte de la reacción de Dios hacia el pecado es emocional. De verdad tiene ira, ¿verdad?, contra el pecado, está enfogonado. O sea, una persona que está bien molesta, bien insultada, ¿verdad?, así como Dios se siente hacia los pecadores. Una pregunta, ¿no? A ver. Continuamos. Otra cosa que pasa, ¿verdad?, es que también ahora lo llaman una culpabilidad objetiva. Esto también tiene dos componentes. Una que es subjetiva y emocional, la otra es objetiva y legal. Podemos ver que una se basa en el hecho de que el pecado es malo, y el segundo en el hecho de que el pecado está mal. ¿Entienden la diferencia? El pecado es malo y también el pecado está mal. Malo es un término más general. Los huracanes son malos, pero lo que está mal es más restringido, porque se enfoca en el mal moral. Cuando una persona peca, crea una deuda que es imposible pagar, porque la norma de Dios es la perfección, y es imposible ser más que perfecto para compensar el tiempo cuando hemos sido menos que perfectos. Esta deuda se queda abierta y eventualmente tiene que resultar en un castigo. Y eso es otra cosa también que tenemos que enfatizar, ¿verdad? Que cuando uno pregunta a las personas, ¿verdad?, o sea, porque Dios te tiene que dejar ir al cielo, muchas de las personas dicen que yo he hecho más cosas buenas que malas. Una buena persona porque yo he hecho más cosas buenas que malas. Pero la cosa es que no es por obra. No tenemos pecado. Primero, la gente piensa que el pecado es pecado de comisión y ya está. Son cosas que hacemos que le hace daño a las otras personas, pero eso es nada más que una parte pequeña. Otra parte más obvia del pecado. También están pecados de omisión. Omisión, palabra, sí. Cuando debimos haber hecho algo y no lo hicimos. Por ejemplo, un pecado de omisión. Aquí yo estaba hablando que se pasa durmiendo todo el día. O sea, Dios te dio esta vida, tienes salud, no tienes problemas y tú básicamente no haces nada. ¿Ves? O sea, yo era una persona que cuando era joven iba a la iglesia. Yo le dije, trata de hacer algo con tu vida, haz el bien, ¿verdad? Ponte a leer la Biblia, le dije, le regalé una Biblia para que se pusiera a leer la Biblia. Ese es el caso del que cogió el talento y lo escondió. ¿Ves? No fue que hizo algo malo, que dejó de hacer algo bueno. Y ese, o sea, Dios lo castigó igual que a los que se habían opuesto, ¿verdad?, que viniera ¿verdad?, que no querían que el rey estuviera sobre ellos. No me recuerdo si estoy combinando dos parábolas distintas, pero que aún, ¿verdad?, que esos pecados de omisión también acarrean un castigo. Más están los pecados de motivación. Podemos ser que estamos haciendo todas las cosas buenas, pero por las razones incorrectas. Y entonces están los pecados mentales. O sea, puede ser que nosotros tengamos un tremendo control, pero, ¿verdad?, lo primero que vino de nuestra mente era matar a la persona y, ¿verdad?, y nos controlamos. Pero
ese pecado mental también es un pecado, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo que dejarlo correr y hacer, ¿verdad? Lo que estamos pensando, pero el pensarlo no es que nos venga a la mente, ¿verdad? Sino que el seguir, ¿verdad? Porque a veces nos llegan cosas a la mente que nosotros no tenemos nada que simplemente entra. Pero si no lo atacamos inmediatamente, pues, y dejamos que eso corra en nuestra mente y lo consideramos, pues ya entonces también estamos pecando, ¿ves? Y todas esas cosas, no es imposible, ¿verdad? Hacer cosas para pagar por todas esas cosas, porque nosotros constantemente lo que hacemos es acarrear más y más deuda. Dice Levítico 10:17, dice: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. La palabra traducida iniquidad también se traduce como culpabilidad, y básicamente ¿verdad? El sacrificio llevaba la culpabilidad de la congregación, ¿verdad? Esa culpa que ellos tenían de Dios querer matarlo, básicamente, pues entonces recaía sobre el animal y mataban al animal en vez de a la congregación. Así que esa es una de las cosas que está hablando el libro acerca de estas consecuencias del pecado. Entonces, pues esa culpabilidad objetiva entonces resulta en otra cosa, que entonces es el castigo. Y ahí también, cuando entramos al castigo, y esto en parte yo creo que más o menos lo habíamos cubierto, pero lo vamos a cubrir de nuevo. Que aquí vemos, ¿verdad?, distintos componentes, distintos propósitos en cuanto al castigo. Y eso también es bien importante porque cuando nosotros nos envolvemos, ¿verdad? Una cosa que yo quisiera hacer es tratar de tirarme, si es posible, a la política. Y una cosa que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico es que yo creo que tenemos que hacer unos cambios al Código Civil, ¿verdad? Y los distintos castigos y eso, especialmente como lo que habíamos hablado de la pena capital, ¿ves? Y entonces, pues alguna gente dice, pero eso nunca es un disuasivo. Lo primero es, ¿cómo tú puedes decir que eso no es un disuasivo? O sea, si yo sé que a mí me va a matar, yo voy a evitar hacer eso, ¿ves? Para mí sería un disuasivo. Así que tienes que probarme de que no es un disuasivo a otras personas también. Pero, ¿verdad? Además de eso, el castigo no es solamente una medida disuasiva, ¿verdad? El castigo tiene distintos componentes. Yo por mí que me recuerdo haber cubierto esto. Pero nosotros no hemos cubierto en sí esta parte, ¿verdad? Pero en algún sitio estamos cubriendo cosas parecidas a esto. Pero anyway, así que... aquí ya tengo la nota aquí. Alguno de esto lo vimos cuando estudiamos lo que se llama el problema de la existencia del mal. Estamos hablando por qué existe el mal. Y parte de ese mal es un castigo, ¿verdad? Que tiene distintos aspectos. Algunos es retribución, otros es corrección, como medida disuasiva. Así que vamos a ver algunas de estas cosas rapidito. El aspecto más fundamental del castigo es la retribución. ¿Okay? Esto es algo que a veces no está muy en moda, ¿verdad? Porque nadie quiere pagar por sus pecados, y por eso es que nosotros, ¿verdad?, no se llama el departamento penal, hoy en día se llama el departamento de corrección, y uno le habla, muchas veces cuando yo hablo acerca de estas propuestas, ¿verdad?, casi todo el mundo está de acuerdo con la mayoría de las propuestas, pero cuando llegan a esto de la pena capital, dicen no, que hay que dar un chance para tratar de reformarlos y corregirlos, ¿verdad? Pero la cosa es que el castigo es un pago por lo que tú hiciste. Es interesante porque la gente se pone a hablar, pero que eso es inmoral, que no podemos matar y eso. Pero ¿en qué tú te basas que eso es inmoral?
O sea, dicen que es inmoral, pero entonces la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer. Y entonces no quieren aceptar lo que dice la Biblia, pero entonces si no aceptan lo que dice la Biblia, entonces ¿en qué se basa de que eso es inmoral? O sea, porque entonces se convierte simplemente en tu opinión. Entonces se convierte en que, es que tú le tienes pena, pero porque tú le tengas pena a algo no quiere decir que está bien o está mal. Eso es tus emociones y tu opinión. Tenemos que ir a en qué basamos, cuál es el fundamento de la ética, ¿verdad? Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que demuestra la Biblia es que el castigo fundamentalmente es retribución. Hicieron algo malo y eso van a tener que pagarlo. Y eso es algo bien fundamental, porque todo el mundo que no acepta el pago que hizo Jesucristo por nosotros va a tener que pagar por sus pecados. Y todo lo que hizo lo va a tener que pagar. Y eso es retribución, eso ahí no es corrección. El infierno no es corrección, esto no es purgatorio. Esto es el lago de fuego. Y eso es para destrucción y castigo. Y es el justo castigo, lo que la persona se merece. Punto. Exacto. Exactamente. Entonces, la justicia envuelve esta justicia, esta retribución tiene dos componentes, un componente objetivo y otro subjetivo, porque el efecto del pecado es objetivo y es subjetivo, ¿verdad? La víctima del pecado tiene esos dos tipos de pérdida. Cuando la pérdida objetivo tiene algo definible que se le quita a la persona, ¿ves? Sus posesiones, su reputación, su vida, su virtud. Pero el perder estas cosas también causa un daño emocional, ¿ves? Porque y es un daño emocional que se riega, ¿verdad? No dicen, se le quitó la vida, pues esa persona no sufre daño emocional, pero todos los que están alrededor de esa persona, que eran sus hijos, sus padres, su esposo, ¿verdad? Gente con quien trabajaba, todo eso, hay unas consecuencias, ¿verdad? La gente, fue una transferencia. Exacto. La gente que eran sus vecinos y dice, aquí la cosa está mala, nosotros nos largamos de aquí, para que eso no nos pase, ¿verdad? Todas esas consecuencias, ¿verdad? Pero aun cuando estamos hablando de cosas como posesiones, ¿verdad? Si tú vas al parking, ¿verdad? En Plaza de las Américas y no encuentras tu carro, no es solamente la pérdida del carro, ¿ves? Es del sentido de violación que uno siente, ¿verdad? A veces no tenemos peleas con los planes médicos porque nos sentimos así también, siempre nos están tratando de robar. Ese daño emocional a veces se puede pagar con dinero, pero no es tanto que el que se pague con dinero, sino que esas mismas emociones hay que ahora transferírselas a la persona que hizo ¿verdad? Que cometió el pecado. Que cometió esa falla, ¿verdad? Ese pecado. La parte objetiva se llama retribución, mientras que la parte emocional se llama venganza. Y ya habíamos visto, ¿verdad? Esa parte más o menos la habíamos visto en cuanto a la regla de oro, ¿verdad? La víctima tiene lo que tiene porque lo trabajó, porque alguien se lo dio. Esto es algo que merece como resultado de la regla de oro, ¿ves? Porque le hizo un bien a otra persona, la otra persona le hizo un bien a él, ¿verdad? Habíamos hablado de los principios de la economía y eso, ¿verdad? La semana pasada. Cuando un mal hecho le quita lo que le pertenece, ahora primero la justicia requiere que se haga restitución para que la víctima recobre lo que perdió. Y esto es algo muy importante, porque estas cosas también están envueltas en la cuestión de el perdón. Si alguien de verdad se arrepiente, no es decir, ay, perdóname, ¿verdad? Acepto lo que hice está mal y yo voy a tratar de reponértelo. ¿Ves? Y si no hace eso, de verdad,
no está, no se ha arrepentido completamente, ¿verdad? Hay muchos niveles de arrepentimiento, pero el problema es que uno a veces solamente verdaderamente puede perdonar cuando la persona se arrepiente. Las otras cosas las podemos pasar por alto, pero no es exactamente lo mismo porque no restablece esa relación al mismo nivel. ¿Ves? ¿Entienden esa parte? Eso es importante, porque todas estas cosas tienen aplicaciones, ¿verdad?, en muchas áreas. Y el efecto del pecado, tenemos que entender el efecto completo del pecado para que haya el arrepentimiento completo. Y no solamente, ¿verdad?, eso impacta la relación con Dios, eso impacta la relación entre las personas. ¿Ves? Si una persona acepta que lo que hizo está mal, pero no está dispuesto a repagar eso, no está entendiendo cuán malo fue lo que hizo. Y eso quiere decir que esa relación, nosotros perdonamos cuando la persona se arrepiente, pero si la persona se arrepiente parcialmente, solamente se puede perdonar parcialmente, quiere decir que esa relación solamente se restablece parcialmente. ¿Ves? Por ejemplo, yo tuve un empleado que me robó, y yo ¿verdad?, lo confronté y eso, y él nunca lo aceptó, pero él dijo, bueno, ¿verdad?, la persona que lo hizo sabe que lo estás mirando, nunca lo va a volver a hacer. Y yo le dije, tú me puedes mirar en la cara y decirme, ¿verdad?, que no fuiste tú. ¿Ves? Él me dijo, te voy a mirar en la cara y voy a decirte que no fui yo. Yo sabía que era él, yo tenía pruebas y gente lo había visto. Pero yo dije, ahí hay un pequeño arrepentimiento, ¿ves? Como que la persona se sintió mal y dice que no lo va a volver a hacer y acepta que está mal, nunca aceptó que fue él. Y él dijo que él estaba dispuesto a pagarlo, pero que como no fue él, porque si yo hacía que lo pagaba, él se iba. Y yo decidí darle un chance. Y después el muchacho fue salvo y todo eso. O sea, que como que Dios, bueno, me dio otras oportunidades. Pero yo nunca volví a confiar de él. Ya yo sabía que esa persona tenía un problema y ese problema no estaba resuelto. Porque lo que debió haberle hecho era decir, fui yo y tú estás justificado en votarme. Y yo renuncio. Y yo sé que fui yo y lo hice mal y yo te lo voy a pagar. Entonces yo le diría, ya te voy a perdonar. No me lo tienes que pagar. Sigue trabajando. Agradezco que lo aceptaste. Pero eso no fue lo que hizo. Y hasta el día de hoy nunca lo ha admitido, ¿verdad? Y ya no trabaja para mí, pero tenemos una relación y eso, porque después fue salvo y eso, pero me han pasado cosas que todavía yo creo que está bregando con algunos de estos problemas, ¿verdad? Y eso nos pasa, es un ejemplo, ¿verdad? Que todos tenemos esas situaciones también, que nosotros a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Y Dios tiene que seguir bregando nuestras vidas para entender, ¿verdad?, todos estos niveles y aspectos de las consecuencias de nuestro pecado, y que nosotros tenemos que tratar de rehacer eso, ¿verdad?, dentro del contexto que sabemos que tenemos que hacer todo el bien que es posible todo el tiempo, anyway, ¿verdad? Pero en eso a veces tenemos que enfocar el bien en ciertas direcciones y eso es uno de ellos. ¿Algunos comentarios sobre esto? Sé que estoy diciendo muchas cosas. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Eso, y usted sabe y eso es muy verdad. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Usted sabe cómo uno se perdona a uno mismo. ¿Y por qué uno no se perdona a uno mismo? Porque uno no está dispuesto a perdonar a otras personas que han hecho lo mismo que uno hizo. Y por eso la Biblia dice, el Padre Nuestro, otra vez, porque este es el último que se basa en el primero, porque es cuando nos damos cuenta que nosotros hemos cometido faltas, y Dios nos hace pagar por eso, que nos damos cuenta de la santidad de Dios, ¿ves? Es un ciclo. ¿Okay? Y la manera que nosotros nos perdonamos nosotros mismos es perdonando eso mismo en otras personas. Por eso Dios dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Dice, pero si no perdonamos las deudas de otras personas, Dios no nos va a perdonar las deudas de nosotros. No es que Dios no esté dispuesto a hacer eso, que nosotros no nos vamos a permitir ese perdón de Dios que entre, porque nosotros, o sea, ese mismo pecado en otros no lo estamos perdonando. Hemos visto, ¿sabes? Que hemos tenido como un conflicto, porque uno dice, hay veces que yo perdona que esté junto a ver, pero es que Eso estamos. decirle, yo quiero perdonar a alguien y yo tengo que luchar con eso y me voy de familia, Señor, ayúdame. Pero, ¿tú sabes por qué? Pero ahí hay dos cosas. A veces nosotros no perdonamos a otras personas por nuestro propio pecado, ¿ves? Cuando deberíamos perdonar. Pero otras veces porque no se ha arrepentido. Y nosotros no podemos perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Nosotros podemos pasarlo por alto, ¿ves? Pero eso no es lo mismo que perdonar. Pero para nosotros lleva las mismas consecuencias. Porque lo que nosotros estamos buscando es poder perdonarnos nosotros mismos y sentir el perdón de Dios. Pues si alguien ha hecho algo contra nosotros y nunca se ha arrepentido, pues ¿qué hacemos con eso? Porque yo pienso que eso no se puede perdonar. No es que no querramos o que no debamos, es que no hay el prerequisito para el perdón, que es el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento yo creo que no hay perdón. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, hay dos cosas que podemos hacer. Primero, nosotros estamos completamente justificados. Cuando alguien nos hace algo malo y no se arrepiente, estamos justificados en buscar justicia. ¿Ves? Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. A veces no sentimos esa paz porque estamos dejando pasar algo por alto que de verdad no deberíamos dejar pasar por alto. Y esa persona debería pagar las consecuencias. ¿Ves? Y si nosotros vemos en la Biblia, dice, si un hermano pega contra uno va donde él, lo reprende. Después lleva a otros más y lo reprende. Después lo lleva a la iglesia y lo bota a la iglesia. Y entonces cuando lo bota a la iglesia, ahora ya no es un hermano, ahora puede llevarlo a corte. La corte civil, porque no podemos llevar a otros cristianos delante de las cortes. Pero si se ha sido excomunicado y la iglesia ha dicho, tú no demuestras que tú eres salvo, ahora un gentil, entonces sí podemos llevar a los gentiles a corte. ¿Ves? Y que se haga justicia. Y esa es cuando la Biblia dice, reprende al necio según su necedad para que no sea sabio en su propia opinión. A veces lo que tenemos que hacer es simplemente dejarlo pasar por alto y entregárselo a Dios. Y eso es, no reprendas al necio según su necedad para que no seas sabio, para que no seas como él. Y ambas cosas nos llegan al mismo punto que llegaría si perdonamos a alguien que de verdad se arrepiente y permite que el perdón de Dios caiga sobre nosotros. Pero la cosa es que si llevamos a la persona a justicia y se hace justicia, pues entonces ahí debemos estar satisfechos que la justicia se hizo. ¿Okay? Y dejarnos, o sea, satisfacernos por esa justicia. No sé si contesté más o menos. Pero eso es algo porque a veces uno brega con esas situaciones. Yo he tenido situaciones donde he bregado con eso, ¿verdad? Cuando en la misma iglesia, donde hay, o sea, gente que hace cosas contra otras personas y eso puede crear grandes problemas en la iglesia si no se resuelven esos problemas. Y a veces uno confronta a la gente y niegan que lo hizo y uno sabe que lo hicieron. Entonces, ¿qué uno hace en esa situación? ¿Qué uno hace con la persona que quizá era una persona que lleva poco tiempo en la iglesia? Uno no quiere que vea que otra persona que lleva más tiempo hace algo malo, hizo algo contra él, y que esa persona que es un nuevo creyente ahora se vaya, ¿verdad? Por otra persona. Son situaciones, ¿verdad?, que hay que saber bregar con esas personas en una forma correcta. Y cuando uno lo hace de esa forma, yo encuentro que las cosas salen bien. Ok, entonces por eso había, ¿verdad?, que tenían que pagar 2 veces ¿verdad? Porque la persona que hace algo contra otra persona, ¿verdad?, dice, haz a los demás lo que tú quieres que hagan hacia ti. Así que si tú haces algo malo a los demás, tú estás diciendo que quieres que eso te lo hagan. Y esa ley de la retribución, que es distinto a la venganza. Las palabras. Una era la
Sí, la venganza, exacto. La retribución es cuando se paga, ¿verdad? Uno le da lo que uno le quitó a la persona, pero la venganza es la parte donde tiene que darle varias veces. Daños emocionales. Ahora, ¿verdad? La venganza, ¿qué es lo que pasa cuando, ¿verdad?, la persona no se arrepiente, ¿verdad? Y uno tiene que llevar esa 15 o 20 minutitos. Cuando uno llega, cuando la persona no se arrepiente, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que a veces hay que llevarlo a justicia. Algunas personas lo ven como algo bien, bien malo. Y ahora hay muchas veces cuando nosotros, la justicia no se hace, entonces tenemos que entregárselo a Dios, ¿verdad? Y hay esas situaciones son importantes, y hay muchos sitios donde la Biblia habla de eso, ¿verdad? Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, la Biblia habla, ¿verdad?, que los gobiernos están ahí para hacer las cosas, pero lo que pasa es que a veces uno no consigue justicia, ¿ves? Y en ese caso no creo que ¿verdad? ¿Cómo se llama? La mentalidad de un mob, ¿verdad?, de ir a hacer justicia, mob justice, no es algo que los cristianos deberían participar en ese tipo de cosas. Si no se puede saber a través de los canales instituidos por Dios, no es algo que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos. Es legítimo usar las instituciones que Dios ha puesto, pero cuando ya cae sobre nosotros mismos, ahí es donde entonces tenemos que, esto aplica, ¿ves? Donde dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces entregárselo a Dios en esos momentos. Lo más sabio es entregárselo a Dios, ¿ves? Y Dios pagará. Deuteronomio 32, 35 al 36 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. En Salmo 94, 1 al 3 dice: Jehová, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Dios, se gozarán los impíos? Y en esto donde, ¿verdad?, habla de que la venganza es de Dios, no quiere decir que nosotros no podamos pedir que se nos haga justicia, ¿verdad? Porque eso lo estaba diciendo a un pueblo donde Dios estaba poniendo un gobierno legítimo, donde habían jueces y habían la manera de resolver estos problemas, ¿ves? Yo creo que está hablando cuando esas situaciones ya no funcionan, o cuando a veces no vale la pena, ¿ves? A veces es más sabio, porque la cosa es que ese versículo que dice: no conteste al necio según su necesidad, para que no seas como él, es un verdadero peligro, ¿ves? A veces es mejor dejar las cosas, porque uno se convierte muchas veces como su enemigo. ¿Ves? España es interesante, porque España fue el único país que le dio para atrás a la conquista musulmana. La gente habla mucho de las cruzadas y que fueron y mataron un montón de gente, pero la gente nunca dice nada de... La gente critica la cruzada básicamente porque perdían. Hicieron un montón de atrocidades, no fueron atrocidades, le metieron a guerra, ¿verdad?, como la guerra de todos los tiempos, y perdieron. En España hicieron lo mismo. Lo que pasa es que en España las cruzadas fueron efectivas, ¿ves? Y tuvieron un resultado positivo, porque España no es un país musulmán, que es un país, ¿verdad?, cristiano, y por ahí siguieron de rolo, ¿verdad? Y trajeron y hicieron un montón de descubrimientos, un montón de cosas, aunque como pecadores al fin, pues también todos esos clashes de civilizaciones pues crearon, ¿verdad?, mucha muerte de parte y parte. Pero parte de la razón que hubieron esos problemas y que España fue, entonces empezó a hacer cosas, a veces, ¿verdad?, a veces hacía cosas buenas, a veces eran barbaridades, en parte es porque uno se convierte como su enemigo, ¿ves? Y entonces España estuvo 500 años peleando con los musulmanes, que son unos bárbaros, ¿verdad?
hablan de las cruzadas. Hubieron como 4 cruzadas. ¿Ustedes saben cuántas cruzadas musulmanas hubieron? Ataques yihadi. Eran como unos cuantos miles. Y ahí morían 10.000 y 100.000 de personas. Eso iban y era una matanza increíble. Nadie habla de eso, porque como ganaron, ahí siempre la gente le da ¿cómo se llama? La razón al que gana. Pero los musulmanes, o sea, hablan de las cruzadas que fueron contra los musulmanes. ¿Pero por qué ellos hicieron las cruzadas contra los musulmanes? Porque son países cristianos que los musulmanes atacaron primero, ¿verdad? Ellos estaban tratando de recobrar eso. Pero el punto es que a medida que los españoles sacaron a toda esa gente, ¿verdad? Y preservaron España para el evangelio, se fueron haciendo más como su enemigo, y ese evangelio que estaban tratando de preservar lo corrompieron, ¿ves? Y se convirtieron casi igual de malos que los mismos musulmanes. Empezaron a quemar los protestantes, hubo una inquisición después de eso, como una reacción. Después se tiraron a las Américas, y aunque trajeron el evangelio, pero también trajeron, ¿verdad?, sus ejércitos, y mataron a montones y montones de gente, ¿verdad? Y trajeron tecnología y muchas cosas buenas, pero también trajeron un montón de cosas malas, porque ¿verdad?, en esa pelea contra los musulmanes se hicieron como su enemigo. Entonces es un peligro grande. A veces uno tiene que pelear, pero uno tiene que tener cuidado que cuando uno está peleando el mal, que eso no contamine a uno. Porque ¿quién dice? Pedro, el profe, dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, visitar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción y mantenerse puro del mundo. Porque a veces cuando uno está visitando a los pecadores, el pecado nos contamina. Muchos médicos que van a tratar enfermedades tremendas, se les pega. Tengo un antepasado, ¿verdad?, que Rombadillo, que los primos que trajeron la Biblia, él tiene un hospital porque hubo la plaga. En ese hospital él se murió, bregando con esa gente, ¿verdad? La enfermedad misma que le estaba tratando lo contaminó. Lo mismo pasa con el pecado, y a veces por eso es mejor dejar que la venganza sea de Dios. Nosotros muchas veces asociamos el querer vengarnos como algo injusto o malo en nosotros. Sin embargo, aún las almas muertas y santas en el cielo piden venganza de parte de Dios. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Esta es gente que está en el cielo. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces hay otro, también lean después Hebreos 10, 28 al 31, que termina diciendo: horrenda cosa que hay en la mano del Dios vivo. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Ese es el primer aspecto, ¿verdad? El aspecto de retribución. El castigo también tiene un carácter disuasivo e instructivo. Esto se ve en el hecho de que los castigos del Antiguo Testamento casi siempre eran públicos. Deuteronomio 17, 2 al 13 dice: el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Dios, de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Medida disuasiva. El que dice que la pena capital no tiene un aspecto disuasivo, básicamente está diciendo que Dios no sabía lo que estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Contra un anciano no omita acusación, sino con 2 o 3 testigos a los que persisten en pecar. Creo que está hablando de los ancianos, pero también repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Así que eso es carácter disuasivo instructivo. Habíamos hablado, ¿verdad?, que ese temor de Dios es el principio de sabiduría, y estos castigos ayudan a
crear sabiduría en el pueblo. Uno se pregunta por qué alguna gente, algunos países aceptan el evangelio y otros no. Y yo creo que, y uno ve a veces que, por ejemplo, por qué el Imperio Romano, con toda su falla, se cristianizó poquito a poco, mientras que hacia el oriente el evangelio como que nunca cogió. Yo creo que había, ¿verdad? El Imperio Romano tenía ciertos conceptos de justicia y de respeto a la ley y de temor hacia el mal, que eran cónsonos con las enseñanzas bíblicas. Que eran cónsonos con las enseñanzas bíblicas y como que preparaban a las personas, como tenía una ley que estaba relativamente o sea, la palabra, alineada, que era bastante buena, o sea, relativamente cerca al patrón de Dios, y sabemos que la ley es el ayo que trae, ¿verdad?, a la gente a Jesucristo. Pues ese trasfondo es como que había arado el campo, ¿verdad?, y permitió que esa semilla tomara fruto, mientras que hay otros sitios donde no hay concepto de justicia y de nada de eso, y la gente lleva pecando tanto y tanto tiempo que es mucho más difícil. Ya no saben distinguir entre el bien y el mal, y ya pues. Exacto, porque eso de que haga que la gente tema al mal, crea un temor de Dios, y ese temor de Dios entonces trae a la gente a la salvación, a la sabiduría. Finalmente, el castigo también tiene un efecto correctivo. Esto también es un efecto disuasivo, pero es interno en vez de externo. Disuade al que hizo el pecado de volver a cometer el mismo pecado de nuevo. Lo que pasa es que ese disuasivo tiene que ser, ¿verdad?, de la misma intensidad de lo que hizo la persona. Y en casos como, ¿verdad?, como asesinato, pues el único disuasivo que hace que evite que él lo cometa de nuevo es que experimente lo mismo que hizo, que entonces termina muerto, ¿ves? Pero quizás en ese transcurso esa persona que está tan endurecida, pues por lo menos se arrepiente y puede ser salva, porque son gente bien endurecida. ¿Cómo vamos a, ¿verdad?, cómo esa gente va a entender el concepto del pecado? Hebreos 12, 3 al 11 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, y desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice: el hijo bueno. Es que, porque uno se pone a pensar, bueno, porque a veces la gente dice, ¿verdad?, y yo he oído personas decir: tú estás sufriendo esto es porque hiciste algo bien malo, y hasta que no aprendas tu, ¿verdad?, tu lección, pues Dios va a seguir castigándote. Los amiguitos de Job. Exacto, con los amigos de Job, y eso es algo. O sea, qué cócora. Y basado en eso, ¿verdad?, uno diría que Pedro era el discípulo más malo de Jesucristo, ¿verdad?, cuando negó a Jesucristo. Pero, ¿verdad?, la cosa es que el que se tira a veces a hacer las cosas, o sea, que se arriesga más hacia Dios, pues termina recibiendo los golpes más fuertes. Pero la cosa es que nunca pasa que hay un hijo que no necesita disciplina, ¿ves? Por más bueno que sea, que no son buenos, ¿verdad? Todos son, ¿verdad?, unos diablitos. La naturaleza humana. Exacto. Y es a fuerza de latigazo, ¿verdad? No latigazo, ¿verdad? La fuerza de cantazo que ese diablito se sale, ¿verdad? Y entra el Espíritu de Dios que los ayuda a convertirlos más como un angelito. Pero, ¿verdad?, uno ve la naturaleza humana, el egoísmo. Exacto. Humano, sí. Por más bueno que sean los padres, la naturaleza humana en the raw, ¿verdad?, no
es igual en todo el mundo, ¿ves? Así que todos los hijos necesitan disciplina, ¿verdad? Y cuando ya no es, ¿verdad? Un pan, es sentarse con ellos y, ¿verdad? Explicarle a un joven universitario, ¿verdad? Que mira, está haciendo mal y si sigues ahí, Dios no te va a bendecir, ¿verdad? Considera y a veces eso es más difícil. Porque el otro no le da unas nalgaditas, ¿verdad? Y le explica lo que es, le da unas nalgaditas, lo manda al cuarto y después que termina de llorar lo saca de nuevo. Y ya está, y aprendió su lección. Pero cuando ya son jóvenes, ¿verdad? O pues horas sentados, explicándole, y a veces no quieren oír, ¿verdad? Porque ellos lo saben todo. Pero, y peor es cuando ya son casados y tienen su propia familia, porque ahí... Orar para que Dios intervenga y le haga ver las escamas. Y uno piensa, pues, ¿verdad? Yo estoy en esa situación, yo soy un hijo, ¿verdad? Que ya, ahora básicamente, los que me dan, yo tengo que aprender de mi esposa y de mis hijos. Y eso es más difícil, porque ahí no tienen esa autoridad, yo tengo que absorber, ¿verdad? Y casi siempre un hijo no reprende a su padre. Nice, es un insulto que sale, ¿verdad? Una zafá que demuestra su pecado, pero también demuestra quizás un fallo en uno, y eso es más difícil. ¿Verdad? O gente que uno le hace algo, ¿verdad? Y uno ni se da cuenta y le salen con una insultada, ¿verdad? En algún sitio. Es más... Pero Dios, ¿verdad? Eventualmente Dios es el que es nuestro Padre, entonces Él es el que entonces nos disciplina, y si queremos seguir creciendo, pues tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Siempre va a haber esa disciplina, porque nunca vamos a ser perfectos. Yo me he encontrado con gente que piensa que van a ser, que son perfectos, que han arrived, están 100%. Y son gente que necesitan una buena lección en humildad, porque yo pienso que han llegado 100%, pero son 100% arrogantes y narcisistas. Y esa gente a veces son bien peligrosas y bien tóxicas, porque más nadie es bueno, y nosotros tenemos que cuidarnos de no llegar a ese punto, porque a veces cuando uno lo hace las cosas bien, uno piensa que ha llegado, que yo creo que fue el problema de Job. Job era una persona bien recta, y Dios dice que era recto, pero el problema de Job es que se había estancado, o sea, uno de los problemas. Se había estancado y ya no estaba creciendo, porque él pensaba que ya había llegado a la perfección, y no se daba cuenta que todavía le faltaba mucho por crecer. Y Dios pues lo tuvo que someterlo así. Permitió que pasara por eso. Exacto. Pero él pasó por eso, no porque era más malo que los demás, pero sí, era porque era malo, pero era mejor que los demás, en cierto sentido. Y Dios como era capaz de más, pues le dio más de lo que le dio. O sea, lo pasó por la piedra más fuerte que los otros, porque sabía que él podía, tenía ese potencial. Y tiene ayuda idónea. Interesante, una observación que hizo mi hijo una vez, y fue, a veces los hijos le dicen cosas que son, él dijo, una cosa que quizás la gente no se da cuenta es que quizás la única forma en que esa mujer iba a ser salva era Job pasando por todo eso. Y quizás uno de los propósitos era que esa mujer viera lo que de verdad era creer en Dios, y que eso entonces fue lo que la convirtió. ¿Quién sabe? Pues una buena observación. Otra gente dice, no, ella se fue y Dios le dio otra cosa. No. Pero es más bonito pensar, ¿verdad?, que a través de todo ese sufrimiento Job ganó a su esposa también. Entonces, para seguir ahí, por otra parte tuvimos dice, pero si os dejas sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitado. Ok, llegamos aquí a un punto de parar, aunque empezamos bien tarde y me excuso. Hay otras cositas más que tenemos que seguir hablando. Yo sé que este es un tema que no es muy positivo, pero yo creo que es una herramienta bien importante porque la gente, ¿verdad? Cuando uno estudia medicina, uno tiene que estudiar las enfermedades y las consecuencias de las enfermedades para poder explicárselo a las personas. Y parte de mucho de lo que habla la Biblia, ¿verdad?, es el fallo de la gente. Y es una cosa que nos demuestra que la Biblia es cierta, porque la Biblia, ¿verdad?, presenta a la gente como son. Uno ve los fallos de Moisés, los fallos de David, los fallos de Pablo, los fallos de Pedro, los fallos de, ¿verdad?, toda esa gente. Y eso le da mucha credibilidad, ¿verdad? Porque nosotros también somos así. Exacto. O sea, los bebés uno tiene que enseñarlos a hacer lo bueno, porque ya ellos vienen, uno no les enseña a que hagan cosas malas. Así que la próxima vez vamos a hablar acerca de la muerte. Okay. ¿Qué significa la muerte? La huida de la realidad. Porque, interesante, a veces yo veo, estoy oyendo un debate entre un ateo que se convirtió al cristianismo y un cristiano que se convirtió al ateísmo. Pero fue. Y es interesante, igual cuando, ¿verdad?, yo soy medio bias, ¿verdad?, cuando oigo debate entre calvinistas y los que no son calvinistas, que el cristiano presenta argumento y el otro se basa en unos rants emocionales. As usual, yeah. Básicamente prueba la observación que hizo una persona. Dice que el libro de Hitchens, ¿verdad?, que era uno de los grandes antiteístas, dijo, el libro básicamente era God doesn't exist and I hate him. Dios no existe y lo odio. Y es más, en ese debate el cristiano, después que el otro habló, presenta eso mismo. Dice, qué interesante, ¿verdad?, que los ateos se pasan atacando la idea de Dios, ¿verdad? Cuando yo creo muchas cosas que no existen, ¿verdad? Yo no creo que existen los unicorns, ¿verdad? O los leprechauns, pero yo no he hecho mi carrera atacando la idea de que existan, ¿verdad?, los unicornios, lo los leprechauns. descarta y se acabó y sigue con su vida. Exacto. Pues esa huida de la realidad y otras cosas como el aspecto social, hablaremos de todo eso. A pesar de todo es, ¿verdad?, útil, importante y en cierto sentido interesante. Seguro. Así que, porque todo esto tiene una solución y mientras mejor entendemos el problema, mejor podemos entender la solución. Algunas preguntas hasta ahora de lo que hemos hecho. Gracias por continuar. Yo sé que el tema es un poco pesado. Pero para mí, la otra vez que yo enseñé todo esto, yo como que lo entiendo mejor y hasta veo la utilidad, lo veo más positivo. Exacto. Antes yo me recordaba que yo me paraba y decía, esto es tan deprimente. Estoy deprimiendo a mí mismo. Pero como yo he visto la utilidad que uno le presenta estas cosas a la gente, ¿verdad?, nos despierta. Y también lo he visto en la medicina, ¿verdad?, que uno le dice a la gente, dice, ¿tienes, verdad? Uno dice, ya tienes catarata, y eso es malas noticias, pero la buena noticia es que eso tiene una solución fácil, una cirugía de 10 minutos. ¿Verdad? Y esa es la cosa, todos estos son problemas bien grandes si la persona no hace nada, ¿ves? Lo mismo con la glaucoma, una gotita, una vez cada noche a veces, tan fácil como eso. Pero si no usas las gotitas todas las noches, te quedas ciego y ahí, bueno, yo me recuerdo cuando estaba empezando aquí, nos estábamos cobrando $35 por visita. Y hubo un señor que básicamente empezó a perder visión y esperó un año para que le dieran un referido para no tener que pagar los 35 pesos. Vino completamente ciego de un ojo y casi completamente ciego del otro ojo.
Y yo dije, mira, tienes que usar unas gotas para poder preservar ese poquito de visión que te queda. Y la hermana que estaba allí, era un alcohólico de eso, la hermana que estaba allí dijo, si hay algo que se pueda hacer para que él recobre la visión, yo estoy dispuesto a vender la casa para pagar la cirugía. Yo dije, ahora mismo ni vendiendo la casa puedes recobrar la visión. Pero hace un año, si hubieras pagado 35 pesos, yo no hubiera podido preservar la visión y no se hubiera quedado ciego. Así mismo, ¿verdad? Estas cosas tenemos que darnos cuenta que como tienen una solución fácil, que es creer, esas son las buenas nuevas, ¿ves? Pero las malas nuevas es que si esa solución fácil no la hacemos, las consecuencias son exponenciales. Entonces no hay solución. Porque después que ya tengan otro lado, ahí no hay nada que se pueda hacer. Ok. Por eso, en esa nota, que espero que sea un poquito más positiva. Déjame ver si va a ver el video.